Una persona pobre y miserable como tú solo merece comer comida podrida. Todo el restaurante se volvió para mirar al mendigo que estaba pidiendo el plato más caro del menú, con ojos llenos de desprecio. Nadie creía que pudiera pagar. Solo la pobre camarera se detuvo, le tomó la mano y le susurró la verdad sobre ese plato. El precio que ella pagó fue su despido inmediato. Esa noche parecía que todo había terminado, pero a la mañana siguiente, cuando la puerta de la sala VIP se abrió, el gerente se quedó mudo. ¿Qué sucedió para que un imperio multimillonario cambiara de dueño después de una sola comida? «Oye, tú, viejo mendigo». El grito grosero rasgó la atmósfera densa de perfumes caros y murmullos educados en el restaurante El Dorado Platinado. La orquesta sinfónica en el estrado se detuvo. El tintineo de los cubiertos de plata contra los platos de porcelana cesó. Decenas de ojos meticulosamente maquillados de las mesas VIP se dirigieron al mismo tiempo hacia la entrada. Una figura estaba allí, fuera de lugar. Eduardo, el misterioso multimillonario, disfrazado de persona sin hogar, 35 años. Su cabello estaba revuelto como si acabara de salir de una tormenta de polvo. Su chaqueta de caqui estaba hecha jirones, empapada de lluvia, goteando constantemente sobre el reluciente suelo de mármol blanco. Sus zapatillas deportivas estaban rotas, revelando calcetines disparejos cubiertos de barro y tierra. Pero, en contraste con su apariencia miserable, los ojos azules de Eduardo brillaban intensamente. Estaba allí, con las manos metidas profundamente en los bolsillos rotos de sus pantalones, masticando un chicle imaginario. Sin encogerse, sin miedo, Mateo, el ambicioso gerente del restaurante, se abalanzó. Su traje negro se ajustaba a su cuerpo, exudando una falsa autoridad. Su cabello engominado, rígido y brillante, como un espejo bajo las lámparas de araña de cristal. El sonido de sus tacones de cuero golpeando el suelo de piedra resonaba rítmicamente. Clop, 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 cortante, frío, dominante. Se paró imponente frente a Eduardo, bloqueando toda la luz de la sala principal. Sacó un pañuelo de seda del bolsillo de su chaqueta, cubriéndose la nariz. Un gesto exagerado hasta lo ridículo. ¿Y te atreves a entrar aquí con ese aspecto tan desagradable?, siseó a través de la seda, su voz ahogada por el asco. ¿Sabes que estás arruinando la elegancia de este lugar? Inspiró profundamente a través del pañuelo, luego hizo una mueca, exagerándolo todo 10 veces. Oh, Dios mío, qué olor. Hay que encender velas aromáticas de inmediato, o tal vez rociar insecticida para mayor seguridad. Se volvió hacia el personal que estaba encogido, agitando las manos frenéticamente como si espantara una mosca. ¿Dónde están los guardias? ¿Cómo dejaron pasar a esta cosa? Fuera, no molesten a mis clientes. Dentro del comedor, las risas comenzaron a surgir. Los comensales de clase alta con sus caros atuendos empezaron a susurrar, cubriéndose la boca con risitas. Una rubia sentada cerca de la ventana sacó su teléfono, apuntando la cámara hacia Eduardo, susurrando con deleite a su amiga. Mira, el espectáculo del payaso callejero. Realmente vale lo que cuesta. Pero Eduardo ignoró todo. Mostró una sonrisa. Una sonrisa peculiar que revelaba dientes blancos y brillantes en contraste con su cara sucia. Oye, amigo. Eduardo se encogió de hombros, su tono despreocupado como si hablara del tiempo. Creí que esto era un restaurante, no una pasarela de moda de Milán. Dicho esto, pasó junto a Mateo. Con una impasibilidad descarada, entró directamente al centro del comedor. El sonido húmedo de sus zapatos hacía un plop irónico en el suelo de piedra. Se dirigió a la mesa vacía en el centro de la sala. La mejor ubicación. Frente a la barra de vinos, tiró de una silla, se dejó caer en ella. Cruzó las piernas con elegancia, sin importarle que el barro de sus zapatos ensuciara la cara alfombra persa. «Camarero», Eduardo llamó. Su voz era fuerte y decidida. Mateo se quedó paralizado por un momento. Su cara pasó de rojo a morado. Se abalanzó sobre la mesa, apoyando las manos con fuerza sobre el mantel blanco, invadiendo bruscamente el espacio de Eduardo. ¿Estás sordo o te haces el sordo? Te dije que te fueras. Eduardo levantó la vista. Lo miró con los ojos entrecerrados. Luego respondió con un tono increíblemente sofisticado. Quiero pedir los tacos bañados en oro de 24. Se detuvo. Golpeó la mesa con un dedo agrietado.
Sus ojos brillaban con un aire burlón. Ah, y recuerda añadir un poco de la salsa habanero más picante, esa que al comerla se siente como si tragaras fuego del infierno. Y una botella de tequila añejo, de esa que el precio hace que la gente se caiga de espaldas. No me traigas la barata para engañarme. Dicho esto, incluso guiñó un ojo juguetonamente a Lucía, la camarera honesta y amable que estaba paralizada cerca del armario de copas. Todo el restaurante se quedó atónito. Mateo abrió la boca. No podía creer lo que oía. ¿Un mendigo se atrevía a pedir el plato más caro? ¿El plato símbolo del lujo extremo? Seguramente esta era una de esas dramáticas historias de millonarios que había oído. La ira de Mateo estalló. Se inclinó cerca de la cara de Eduardo, pronunciando cada palabra para que toda la sala la oyera. ¿Sabes cuánto cuesta ese plato, mendigo? Es el salario de 3 meses de esa camarera que está ahí, aturdida. Se dio la vuelta. Apuntó su dedo índice, con las uñas cuidadosamente arregladas, hacia Lucía. La chica se sobresaltó. Se encogió como si ese dedo fuera un arma. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados. No se atrevía a mirar hacia arriba, solo podía bajar la mirada hacia sus viejos zapatos de uniforme. Eduardo siguió su dedo. Su mirada se detuvo en Lucía por un segundo. Un destello de discreta compasión apareció. Luego rápidamente volvió a su habitual aire burlón. Metió la mano profundamente en su chaqueta hecha jirones. Buscó durante un buen rato. Su expresión era de importancia. ¡Boom! Un grueso fajo de billetes fue golpeado con fuerza sobre la mesa. Billetes de pesos de gran valor, viejos, arrugados, doblados por las esquinas. Incluso algunos tenían manchas de grasa. Se esparcieron por la inmaculada mesa blanca. Algunos fueron arrastrados por el viento del sistema de aire acondicionado y flotaron hasta el suelo. Eduardo recogió uno, le quitó el polvo y lo volvió a colocar ordenadamente. Volvió a guiñar un ojo a Mateo, un guiño extremadamente burlón. Ah, dinero sí tengo, aunque un poco sucio. El banco aún lo acepta, ¿no? El problema es si tú, ese tipo del traje brillante, tienes el valor de atender a un cliente especial como yo. Mateo se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la pila de dinero. La avaricia brilló en sus ojos, luchando ferozmente contra su ego herido. No podía perder ante este mendigo. Necesitaba una manera de obtener el dinero y humillar al que lo desafiaba. Lentamente, esbozó una sonrisa fría y maliciosa. Estiró la mano y recogió el fajo de billetes. Se los metió en el bolsillo interior de la chaqueta. Le dio 2 ligeras palmadas. Luego se dio la vuelta bruscamente. Caminó rápidamente hacia Lucía. El sonido de sus zapatos golpeando el suelo marcaba ritmos amenazantes. Se detuvo frente a la joven. Usó su dedo índice para presionar con fuerza el hombro de ella, haciéndola retroceder un paso. Lucía, llamó su nombre, siseando. Ya escuchaste lo que pidió nuestro distinguido cliente. Se acercó a su oído. Bajó la voz lo suficiente para que solo ella y las mesas cercanas pudieran oír. El tono era escalofriante, como el siseo de una serpiente. Sírvele, pero recuerda bien tu cerebro de pez. Se detuvo. Miró a Eduardo, que estaba sentado con las piernas cruzadas. Luego volvió a mirar profundamente a los ojos de Lucía. Si hay algún problema con el plato, si se queja, si tiene alguna reacción desagradable, o si ese dinero roto es falso o insuficiente para pagar. Enfatizó cada palabra, como un martillo, clavando un clavo en el destino de la chica. Te haré pagar el doble del valor de esta comida. Te lo descontaré directamente de tu salario durante los próximos 6 meses. Y conozco esa casa destartalada de tu madre y tú en Tepito. Buscaré la manera de reclamar la deuda y embargar ese chiquero. ¿Entendido? Dio un paso atrás. Se cruzó de brazos. La miró con una cruel provocación. Entonces, ¿te atreves a aceptar, mocosa pobre y miserable? El ambiente en el restaurante El Dorado Platinado se congeló como un bloque de hielo. Lucía se quedó inmóvil. La amenaza de Mateo no fue solo un susurro. Fue un cuchillo, afilado, clavado directamente en su punto más vulnerable. El doble del valor de la comida. 6 meses de salario. Embargo de la casa en Tepito. En un breve instante, el mundo glamuroso alrededor de Lucía se desdibujó. Las lámparas de araña de cristal se volvieron borrosas. El sonido del jazz se distorsionó.
Solo quedó la imagen del apartamento ruinoso y húmedo donde creció, la imagen de su madre, la señora Elena, madre de Lucía, enferma, temblando mientras contaba cada costosa pastilla para el corazón, la imagen de la pequeña Sofía, hermana de Lucía, con sus zapatos de colegio con la suela desgastada. Ese dinero era la vida de su madre, era el futuro de su hermana. ¿Qué? ¿Te has tragado la lengua? Mateo hizo una mueca, presionando su dedo índice en el hombro de Lucía, empujándola suavemente, un empujón lleno de humillación. ¿O quieres arrodillarte y pedirme que perdone tu estupidez? Alrededor, ojos curiosos la miraban fijamente. Nadie dijo una palabra. La miraban como se mira a un pez debatiéndose en una tabla de cortar. Un cruel entretenimiento en medio de una cena lujosa. En la mesa del centro, Eduardo seguía sentado. Tenía una pierna sobre la silla de enfrente, una mano apoyada en la barbilla y la otra golpeando rítmicamente la mesa. No miró a Mateo, miró a Lucía. Sus ojos azules ya no tenían esa superficial burla, eran profundos, inquisitivos, como un viejo lobo observando qué haría la joven oveja, huir o enfrentarse. Lucía apretó las manos escondidas detrás del delantal. Las uñas se le clavaron profundamente en la piel. Dolor, pero ese dolor la devolvió a la realidad. Recordó las palabras de su madre cada vez que le cepillaba el cabello. Lucía, somos pobres de dinero, pero no de carácter. Cuando la gente intente hundirte en el barro, debes levantarte y seguir adelante. Dios nunca le da la espalda a una persona honesta. Lucía inspiró profundamente. El olor a perfume fuerte de Mateo le irritó la nariz. Agrio. Levantó la cabeza. Sus ojos marrones, que siempre estaban bajados para evitar problemas, ahora estaban bien abiertos, mirando directamente a Mateo, sin temblar. Señor gerente Mateo. Su voz resonó, suave pero clara, palabra por palabra, en medio del silencio sepulcral. Cualquiera que cruce esa puerta y tenga dinero para pagar. Miró la pila de billetes viejos en la mesa de Eduardo. Es cliente de El Dorado Platinado. Mateo levantó una ceja. La sonrisa de desprecio en sus labios se endureció. Le serviré, continuó Lucía. Su voz se volvió más firme. Con la mayor profesionalidad que tengo, acepto su desafío. Un leve oh se escuchó desde la mesa de una dama con perlas. Eduardo dejó de golpear la mesa con la mano. Esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa traviesa y satisfecha cruzó su cara sucia. Le guiñó un ojo, murmurando para sí mismo, «Bien hecho, chica». La cara de Mateo pasó de rojo a morado. No esperaba que esa simple camarera, a quien siempre había considerado una hormiga, se atreviera a plantarle cara en medio de tanta gente. Sintió que su autoridad estaba gravemente dañada. «Bien, muy bien», siseó entre dientes. «¿Quieres ser una santa? Te haré una santa». Le arrancó bruscamente el cuaderno a Marco, el camarero que temblaba a su lado. Sacó su pluma estilográfica chapada en oro del bolsillo de su chaqueta y la punta raspó el papel con un chirrido estridente. Escribió apresuradamente unas líneas. Letra ilegible, llena de resentimiento. «Firma aquí». Arrancó la hoja, colocándola con fuerza sobre la reluciente mesa de madera justo frente a Lucía. «Compromiso de responsabilidad total. Si hay el más mínimo error, lo perderás todo. Firma. No digas que no te di la oportunidad de retirarte». Lucía miró el papel. Las palabras parecían una sentencia de muerte para las finanzas de su familia. Su mano tembló, solo un poco, un momento de debilidad humana ante el abismo. Pero luego tomó el bolígrafo. Se inclinó. C. Su firma apareció. Ligeramente temblorosa al principio, pero firme al final. Dejó el bolígrafo, empujando el papel hacia Mateo. «Listo, señor». Mateo le arrebató el papel, examinando la firma como si buscara un error ortográfico para criticar. Dobló el papel en 4, metiéndolo en el bolsillo de su chaqueta con una sonrisa maliciosa. «Muy bien, veremos cuánto tiempo puedes hacer de heroína». Se dio la vuelta bruscamente. El faldón de su chaqueta se agitó. Se fue, dejando a Lucía sola en el vestíbulo y a Eduardo mirando su espalda con ojos penetrantes. Mateo caminó a grandes zancadas hacia la cocina. La puerta se abrió, tragándolo. Fue directamente al rincón más apartado de la cocina, donde el ruido del extractor y de cuchillos y tablas era ensordecedor. Sacó su teléfono de última generación, marcó un número,
Sus ojos se movían inquietos, asegurándose de que nadie lo escuchara. «¿Aló? ¿Pablo, el del almacén?» Su voz cambió, volviéndose astuta y resbaladiza. «Necesito un pedido especial ahora mismo». Miró a través de la pequeña ventana de la puerta de la cocina, donde Lucía comenzaba a preparar la mesa para Eduardo. «Tráeme un poco de existencias viejas del congelador número 4, sí, las que ibas a tirar anoche, y prepara papel de envolver amarillo, el más barato del mercado de chatarra». Se rió con desprecio, una sonrisa torcida reflejada en el cristal del horno. «Los tacos bañados en oro para ese mendigo. Hay que hacerlos bien sabrosos. Que pruebe la vida. Y recuerda», bajó la voz, siseando con malicia, «ponle mucha salsa habanero, para que su lengua se paralice y no pueda distinguir si es carne de res o carne de rata». Mateo guardó el teléfono, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión sombría y asesina. Empujó con fuerza la puerta de acero que separaba el área de preparación y entró en la cocina principal. El aire aquí estaba denso con el olor a grasa, especias y el calor sofocante de los hornos industriales. El chisporroteo de la carne a la parrilla y el tintineo del metal creaban una sinfonía caótica. Se dirigió directamente a la estación central de preparación, donde la chef Carmen, una cocinera talentosa pero con dificultades económicas, espolvoreaba meticulosamente hojas frescas de albahaca sobre un plato de ceviche de langosta. «¡Alto!». El grito de Mateo hizo que la chef Carmen se sobresaltara. El cuchillo de adorno en su mano se resbaló, haciendo un pequeño corte en su dedo índice. «Gerente Mateo», tartamudeó, secándose rápidamente con una servilleta. «¿Qué sucede?». Mateo no respondió. Bruscamente apartó la bandeja de ceviche a un lado, haciendo que las costosas langostas cayeran dispersas sobre el sucio suelo. Cogió una bandeja de acero inoxidable vacía y la arrojó con un clank ruidoso sobre la encimera. «Quita esas ridículas gambas y demás», ordenó, sus ojos inyectados en sangre. «Tenemos un pedido VIP, tacos de oro». La chef Carmen se quedó perpleja. «¿Tacos de oro? Pero no nos queda Wagyu A5, señor. El nuevo envío llega mañana por la mañana. ¿Quién necesita Wagyu?». Mateo se burló. Se agachó debajo de la mesa y sacó una bolsa de plástico negra, húmeda, escondida detrás del cubo de reciclaje. Arrojó la bolsa sobre la mesa. ¡Pum! Un sonido pesado y amortiguado. Abrió la bolsa de un tirón. Un olor rancio subió, fuerte, agrio, superando incluso el aroma de la mantequilla de ajo que hervía en la estufa. Dentro había trozos de carne de res, oscuros y con mucosidad. Carne de desecho caducada hacía 3 días, que debería haber sido destruida ayer. La chef Carmen se cubrió la boca, sus ojos se abrieron de terror. «¿Usted va a usar esto?». Su voz tembló, quebrada por el miedo. «Señor, no, es carne en mal estado, causará intoxicación, viola todas las normas de higiene y seguridad. Cállate». Mateo se acercó a su cara, su aliento caliente golpeando el rostro de la pobre mujer. «¿Te preocupas por esa maldita normativa o por tus 3 hijos que esperan comida en casa? Tu marido tuvo un accidente el mes pasado, ¿verdad? El dinero de las medicinas, la escuela, la casa». Enumeró cada una de sus penas como si leyera un menú. «¿Quieres conservar este delantal o quieres pedir limosna en la calle con ese harapiento de ahí?». La chef Carmen tembló violentamente. Miró la carne en mal estado, luego a Mateo. El conflicto era evidente en su rostro, surcado de arrugas. Su conciencia profesional de 20 años gritaba. Pero la imagen de su hijo menor con fiebre alta en casa le oprimía la garganta. Pero, láminas de oro. Intentó esgrimir una última razón. «No podemos usar oro real para esta basura». Mateo hizo una mueca, metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un fajo de papel de aluminio dorado chillón, del tipo de papel de envolver caramelos barato que se vendía por todas partes en el mercado callejero. «¿Quién dijo oro real?». Arrojó el fajo de papel sobre la carne podrida. Aquí tienes tu oro. Nuestro cliente es muy sofisticado. Le gusta el oro con la tenacidad del nylon». Le guiñó un ojo, un guiño enfermizo. «Hazlo, pícalo finamente. Marina bien. Ponle todo el frasco de salsa habanero, para que su lengua se paralice antes de que pueda oler nada». Se volvió hacia los ayudantes de cocina, que estaban pegados a la pared como ratones asustados por la luz, fulminándolos con la mirada. «Cualquiera que diga media palabra, los echo a todos a la calle».
Entendido, toda la cocina se quedó en silencio sepulcral. Solo se oía el zumbido ominoso del ventilador de extracción. La chef Carmen se tragó las lágrimas. Sus manos callosas, acostumbradas a manipular los ingredientes más frescos, ahora temblaban al tocar el trozo de carne viscosa. Tomó un cuchillo. Clop, clop, clop. El sonido del cuchillo picando la carne resonaba, rítmico, sin vida. Cada golpe era como un golpe a su propia dignidad. El olor a carne en mal estado comenzó a mezclarse con el fuerte olor a especias, creando un olor mixto, nauseabundo. Afuera de la ventanilla de la cocina, Lucía esperaba. Apoyó la oreja en la puerta, intentando escuchar. El ritmo frenético de los cuchillos y los gritos de Mateo llegaban distorsionados a través del grueso metal. Estaba inquieta. Sus manos se retorcían. Una sensación de malestar se extendió por su estómago. Miró a través de la pequeña ventanilla de la puerta. Dentro, vio a la chef Carmen espolvoreando pequeños trozos dorados y brillantes sobre el plato. Pero los ojos de la chef, esos ojos no miraban la comida. Miraban hacia la puerta, miraban directamente a Lucía. Sus ojos estaban rojos e hinchados, llenos de culpa y súplica. Sacudió la cabeza levemente, un movimiento tan sutil que apenas se notaba. Clic. La puerta se abrió de golpe. Mateo salió, con el plato de porcelana blanca inmaculada en sus manos. Los tacos de oro reposaban majestuosamente en el centro, brillando bajo las luces del pasillo, con un aspecto lujoso y ostentoso hasta lo artificial. Le metió el plato a Lucía. El peso del plato casi la hizo caer. «Aquí tienes, heroína», susurró. Su sonrisa se extendía de oreja a oreja. «Llévaselo a tu noble señor para que lo disfrute. Recuerda servirlo con esmero». Levantó el pulgar, haciendo un gesto de excelente, pero sus ojos eran fríos como la hoja de un bisturí. Si se queja de una sola cosa, ya sabes las consecuencias. El peso del plato de porcelana oprimía la muñeca de Lucía como una losa de plomo. Mateo estaba bloqueando el estrecho pasillo que conducía al comedor. Su sonrisa aún no se había desvanecido del todo. Le hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta giratoria, indicándole que siguiera. Un gesto de quien disfruta del drama que él mismo ha orquestado. Lucía respiró hondo. El aire impregnado de olores de comida mezclados le revolvió el estómago. Apretó el borde del plato y pasó junto a Mateo. El frío del aire acondicionado del comedor la envolvió, en agudo contraste con el calor sofocante que sentía a sus espaldas. Las lámparas de araña de cristal brillaban directamente sobre el plato que sostenía en sus manos. Tacos bañados en oro. Lo que había en el plato brillaba con agresividad. La capa de oro cubría toda la superficie de la tortilla, reflejando una luz deslumbrante, brillante hasta el punto de doler los ojos. Pero Lucía entrecerró los ojos. El oro real, el tipo de lámina de oro comestible de 24K que el restaurante importaba de Italia, era suave, tan delgado como el ala de una mariposa, y tenía un brillo dorado cálido y suave. Y esto era rígido, era plano, tenía un color amarillo chillón, áspero, como el papel de envolver caramelos de chocolate barato que se vendía en la tienda de abarrotes de la esquina en Tepito. Y el olor, ella había servido cientos de platos de Wagyu. Su olor era una delicada mezcla de aroma a mantequilla rica, humo de carbón y el dulzor de la carne fresca. Pero el olor que emanaba de este plato era fuerte, picante. El olor a habanero le subía a la cabeza, intentando encubrir algo agrio y fétido que acechaba debajo. Olor a descomposición, olor a basura. El corazón de Lucía latía con fuerza en su pecho. Pum, pum, pum. Disminuyó el paso. Cada paso se sentía pesado como si llevara piedras. Su intuición le decía algo terrible. El movimiento de cabeza de la chef Carmen, esa mirada de culpa, la sonrisa diabólica de Mateo, todo encajaba en un cuadro cruel. No solo estaban insultando a ese hombre, lo estaban envenenando. Miró hacia la mesa. Eduardo seguía sentado, con las piernas cruzadas, golpeando la mesa al ritmo de la música jazz. Parecía tan solo entre las lujosas mesas, pero también tan tranquilo, una tranquilidad ingenua ante la trampa mortal que se acercaba. En la esquina de la sala, Mateo estaba de pie con los brazos cruzados, apoyado en una columna de mármol. Sus ojos estaban fijos en ella, ansioso como una hiena esperando que la presa caiga en la trampa. Levantó una ceja, indicándole que se diera prisa.
Lucía se mordió el labio. El sabor metálico se extendió por su boca. Por un lado, la conciencia. Por el otro, el pan de cada día. La medicina para su madre, la matrícula para su hermana. Si hablaba, lo perdería todo. Mateo cumpliría su amenaza. La embargaría, su familia acabaría en la calle, pero si se quedaba en silencio, sería cómplice. Contribuiría a un acto injusto. ¿Ya has adivinado qué pasó? Con su instinto y experiencia, Lucía se dio cuenta de que la comida tenía un problema grave. Pero, ¿se atrevería a actuar para desvelar esta conspiración, sabiendo que el precio a pagar sería perder su trabajo, perderlo todo e incluso ser embargada? Comenta abajo y haznos saber lo que piensas. Lucía respiró hondo una vez más. Recordó las manos callosas de su madre. Esas manos que le habían enseñado a vivir con la cabeza alta, aunque no tuviera ni un centavo en el bolsillo. Se acercó a la mesa, colocó el plato frente a Eduardo. ¡Clic! El sonido seco del plato al tocar la mesa resonó. Eduardo dejó de golpear la mesa con la mano. Miró el plato, luego levantó la vista para mirarla. Sus ojos azules se entrecerraron. Una mirada aguda pasó por su habitual aire burlón. «Vaya», dijo, cogiendo el tenedor y chasqueando la lengua con aire de conocedor. La presentación, impresionante, brillante como los dientes de los raperos recién famosos. Acercó la nariz al plato, inhalando profundamente. Se sonó la nariz, haciendo una mueca cómica. El sabor, realmente intenso, como si la vaca se hubiera bañado en un baño de chile antes de llegar al plato. Clavó el tenedor en el taco. La capa de oro no se rompió suavemente, sino que se hundió, elástica. A ver a qué sabe el valor de 25,000 pesos. Se llevó el taco a la boca. Sus labios se entreabrieron. Lucía vio a Mateo a lo lejos, esbozando una sonrisa, con la mano ya en el teléfono, quizás preparándose para grabar la reacción desagradable del mendigo. El tiempo pareció detenerse. No, ella no podía hacerlo. Ella no era Mateo. Ella era la hija de la señora Elena Morales. A pesar de todo, a pesar del miedo que le oprimía la garganta, Lucía se inclinó, fingiendo que ajustaba el borde del mantel. Su pequeño cuerpo bloqueó la visión de Mateo y Eduardo. Su mano, fría y temblorosa, se estiró. Agarró con fuerza la muñeca de Eduardo. La muñeca de él era firme y cálida bajo sus delgados dedos. Eduardo se detuvo. El taco flotaba a centímetros de su boca. Levantó la vista, mirándola fijamente. Sus ojos ya no tenían el aire burlón. Estaban bien abiertos, llenos de sorpresa e interrogación. «Señor», Lucía susurró, su voz rota, tan urgente como el viento silbando por una rendija en la puerta. «Por favor, no coma». Sus ojos marrones miraron profundamente a los de él, suplicantes, urgentes. «Por favor, este plato no es lo que usted pidió. Es muy malo. Por favor, créame». Eduardo la miró. Luego miró el plato de comida. Y luego la volvió a mirar a ella. La sonrisa en sus labios se desvaneció. Una seriedad aterradora cubrió su rostro sucio. Pero antes de que pudiera decir nada, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de Lucía. Clop, clop, clop. El sonido de los zapatos de cuero golpeando el suelo, enojado y agresivo. Mateo lo había visto. Mocosa insolente. El rugido de Mateo explotó justo detrás de Lucía, más aterrador que los truenos afuera de la ventana. Una mano ruda le agarró el hombro, tirándola con fuerza hacia atrás. La fuerza del tirón fue tan fuerte e inesperada que Lucía perdió el equilibrio. Se tambaleó, perdiendo el equilibrio y cayendo al frío suelo de piedra. Sus rodillas golpearon el duro suelo, causándole un dolor agudo. Mateo se alzó sobre ella, con la cara roja de ira, los ojos inyectados en sangre, como si quisiera tragarse a la pequeña bajo sus pies. Pateó con fuerza el delantal de su uniforme, dejando una huella de zapato negra sobre la tela blanca. ¿Te atreves a destruir la propiedad del restaurante? ¿Te atreves a avergonzar a mi valioso cliente? Siseó, la saliva salpicando con cada palabra venenosa. «Estás loca. ¿Quién te dio permiso para tocar a un cliente?» Todo el restaurante se alborotó. Los murmullos estallaron como un enjambre de abejas. Las miradas curiosas, inquisitivas y molestas se dirigieron una vez más hacia la mesa central. Mateo recuperó rápidamente su cara de gerente profesional.
Se volvió hacia Eduardo, quien todavía sostenía el tenedor en el aire, con una expresión fría e indescifrable, y se inclinó, disculpándose profusamente. Su tono se volvió empalagoso, falsamente nauseabundo. «Oh, mil disculpas, señor. Qué incidente tan lamentable». Esta empleada ha tenido problemas mentales últimamente. Probablemente por trabajar demasiado. Sufre de delirios. Sonrió forzadamente, volviéndose hacia las mesas de alrededor, levantando las manos para tranquilizar. «Disculpen, estimados clientes, solo es un pequeño drama de nuestra empleada con problemas mentales. Nuestra comida es absolutamente exquisita, preparada con los ingredientes más frescos. Por favor, disfruten a su gusto. Resolveré este problema de inmediato». Lucía apoyó las manos en el suelo, tratando de levantarse. El dolor de la rodilla se extendía por todo su cuerpo, pero la indignación en su corazón era 1000 veces más dolorosa. Vio la sonrisa falsa de Mateo. Vio las miradas de desprecio de los comensales a su alrededor. Le creyeron a él. Creyeron la descarada mentira de un hombre con un traje brillante antes que la cruda verdad de una pobre camarera. Un fuego se encendió en su pecho. Quemó el miedo, quemó la resignación. Se puso de pie. A pesar de su uniforme desordenado, a pesar de su rodilla sangrante, nunca se había sentido tan erguida. «¡No!», Lucía gritó. Su voz se quebró, ahogada pero llena de determinación, resonando por toda la gran sala. «Esa es carne podrida. Eso es oro falso. Usted está mintiendo». Apuntó al plato de comida en la mesa. Su dedo temblaba pero no vacilaba. «Usted obligó al chef a usar carne de la basura. Usted me obligó a servir esta comida mala. Usted está estafando a todos los clientes aquí. Usted es un mentiroso». El espacio pareció explotar. Se escucharon exclamaciones de asombro. Algunos comensales dejaron caer los cubiertos, mirando sus platos con recelo. Mateo se quedó paralizado por un instante. No esperaba que esta chica se atreviera a desenmascararlo frente a todos. El pánico le cruzó los ojos, rápidamente reemplazado por una rabia furiosa. No podía permitir que dijera ni media palabra más. «Cállate», se abalanzó, agarrando a Lucía por el cuello de la camisa, sacudiéndola con fuerza. «¿Te atreves a calumniarme? ¿Te atreves a manchar la reputación de El Dorado?». Le arrancó bruscamente el delantal. El sonido de la tela al desgarrarse fue estridente. Las ataduras se rompieron. Hizo una bola con el viejo delantal, lo dejó caer con fuerza al suelo, justo bajo sus pies, y luego lo pisoteó con el talón como si pisoteara su propia dignidad. «Fuera, estás despedida, inmediatamente», rugió, con la cara roja de ira. «Lárgate de aquí, y no esperes ni un centavo de salario de mí. Lo descontaré todo como compensación por daños a mi reputación. Me aseguraré de que nunca más encuentres trabajo en este sector. Vuelve a tu chabola». Se giró hacia la puerta, chasqueando los dedos con un toc seco y fuerte. «Seguridad, saquen a esta chica, ahora mismo». 2 grandes guardias de seguridad, vestidos de uniforme negro, salieron de la oscuridad. Sin decir una palabra, agarraron bruscamente los brazos de Lucía, levantándola como una muñeca rota. Lucía no se debatió, no lloró ni suplicó, solo miró fijamente a Mateo con ojos de fuego, una mirada que lo hizo estremecerse involuntariamente. Luego se volvió hacia Eduardo. El hombre sin hogar seguía sentado allí, no dijo nada, tampoco intervino, simplemente observó todo en silencio. Los ojos traviesos y burlones del principio habían desaparecido por completo. En su lugar había una expresión fría, penetrante, una quietud aterradora como la superficie del mar antes de una gran tormenta. La vio ser arrastrada, sus ojos fijos en la pequeña figura que estaba siendo maltratada. La puerta trasera del restaurante se abrió de golpe. El aire frío y el estruendo de la lluvia entraron. Lucía fue empujada con fuerza hacia el callejón oscuro y sucio detrás del restaurante. Cayó sobre el hormigón mojado. El agua de lluvia helada empapó inmediatamente su delgada camisa, calándole hasta los huesos. ¡Bang! La pesada puerta de acero se cerró de golpe tras ella, el sonido seco del cerrojo, encerrando la cálida luz amarilla y el aroma de la comida en el interior, dejándola afuera con la oscuridad y la lluvia torrencial. Mateo, dentro, se arregló el faldón de la chaqueta, se alisó el cabello brillante, volvió a la mesa de Eduardo, esbozando la sonrisa de disculpa más profesional posible,
como si acabara de limpiar un montón de basura. «Le ruego 1000 disculpas, señor, por las molestias. ¿Quiere que le traiga otro plato? Esta vez será perfecto, se lo juro. Yo mismo lo supervisaré». Eduardo lo miró, una mirada que hizo que la sonrisa en los labios de Mateo se endureciera. Lentamente dejó el tenedor sobre la mesa, empujando suavemente el plato de comida. «No hace falta», dijo, su voz baja y constante, pero conteniendo un peso invisible. «De repente me siento saciado». El seco clic del cerrojo resonó, como si el mundo entero de Lucía se hubiera cerrado. Se sentó en el mojado hormigón del callejón. El agua de la lluvia le golpeaba la cara y el cuerpo, helada. Cada gota le recorría la espalda, trayendo un frío que le calaba hasta los huesos, pero no tan frío como la desesperación que se extendía en su corazón. Sin trabajo, sin salario, sin honor. Se pasó las manos por la cara, el agua de la lluvia mezclada con lágrimas saladas, la imagen de su madre anciana esperando medicinas, su hermana esperando la matrícula escolar, apareció vívidamente, oprimiéndole el corazón. Clic. La puerta de acero se abrió una vez más. Lucía se sobresaltó, volviéndose. Los 2 guardias de seguridad reaparecieron, pero esta vez no sacaron a nadie. Empujaron a una figura, Eduardo. Se tambaleó al salir, casi cayendo de bruces en un charco. La puerta se cerró de golpe de inmediato, cruel y definitiva. «¡Qué gentuza!», Eduardo murmuró, sacudiéndose la manga. Luego levantó la vista hacia la lluvia torrencial. Se volvió hacia Lucía, encogiéndose de hombros con resignación, una sonrisa torcida en sus labios. «Vaya, parece que me invitaron a salir de la fiesta antes de lo previsto. Son tan tacaños que ni me dejaron llevar la servilleta». Lucía lo miró. Este hombre, la causa indirecta de toda la tragedia de esa noche, ahora estaba tan desamparado como ella. Se encogía en su chaqueta hecha jirones, temblando por el frío. Sus labios ya empezaban a ponerse morados. Se acercó a la acera. Se agachó bajo el pequeño toldo de una tienda cerrada, encogiéndose como un gato mojado. Sus ojos miraban fijamente a la lluvia. La soledad irradiaba de cada línea de su cuerpo. El estómago de Lucía rugió con un doloroso quejido. Recordó que no había comido nada desde el mediodía. Metió la mano en el bolsillo mojado de su uniforme. Sus dedos tocaron unas monedas frías y un billete de papel arrugado y húmedo. Esa era toda la fortuna que le quedaba en ese momento. Suficiente para el billete de autobús a casa. Y tal vez, suficiente para un pan barato. Miró el billete. Luego miró a Eduardo. La razón le gritaba: «Quédate con el dinero. Tienes a tu madre anciana, a tu hermana pequeña. Estás sin Blanca, Lucía. No eres la Madre Teresa. ¿Quién es este tipo? Solo un extraño». Pero su corazón le dio un vuelco. Tenía hambre. Ella conocía esa sensación de hambre punzante y dolorosa en las entrañas. Su madre había pasado hambre para darle su ración de comida, y ella se había prometido a sí misma que nunca le daría la espalda a alguien que sufre si podía ayudar. Lucía acababa de perderlo todo. Fue humillada y despedida. En este momento, ¿crees que se quedaría con su último dinero o lo usaría para ayudar a un extraño, la persona que indirectamente la llevó a esta situación? ¿Qué dice esta acción sobre ella? Comparte tus pensamientos. Lucía se mordió el labio. Se levantó, sus pasos pesados pero decididos. Caminó contra el viento, hacia la luz amarilla y tenue de la esquina de la calle. Allí estaba el carrito de pan del viejo don Pedro, el vendedor ambulante de pan. 5 minutos después, regresó. En sus manos llevaba una bolsa de papel marrón humeante, cuidadosamente protegida bajo su ropa para que no se mojara. Se acercó a Eduardo. Él estaba cabizbajo, dibujando formas sin sentido en el charco con una rama rota. Al oír los pasos, levantó la vista. Sus ojos azules se abrieron de sorpresa al verla regresar. Lucía no dijo nada. Se agachó frente a él. Sacó 2 conchas calientes, con un delicioso olor a mantequilla y azúcar, junto con 2 vasos humeantes de atole de maíz caliente. Le ofreció una parte. «Toma». Su voz era ronca por el frío. «Come algo caliente». Eduardo miró el pan, luego la miró a ella. No lo aceptó de inmediato. Sus ojos brillaban con una profunda confusión e incomprensión. «¿Por qué?», preguntó, su voz profunda, perdiendo por completo su habitual tono burlón. «¿Por qué haces esto? Acabas de perder tu trabajo, acabas de ser humillada, todo por mi culpa. Deberías odiarme, o al menos ignorarme aquí, ¿no?». Lucía sonrió.
Una sonrisa triste pero suave, como la luz de la luna a través de las nubes. Le metió el pan en la mano. El calor del pan se extendió a las manos congeladas de ambos. «Porque eres humano», dijo, simple como una verdad evidente. «Y mi madre me enseñó que nadie, sea quien sea, merece pasar hambre y soledad en una noche fría como esta. La bondad es lo único que podemos dar sin miedo a perderlo, aunque no nos quede ni un centavo en el bolsillo». Se detuvo un momento, miró su aspecto sucio, luego bromeó suavemente para disipar el ambiente pesado. «Además, ahora no te ves mucho más elegante que yo, ¿verdad? Dos desempleados comiendo pan callejero. Suena bastante lógico». Eduardo se quedó atónito. Miró el pan en su mano como si fuera un tesoro incalculable. Luego se lo llevó a la boca, dándole un gran mordisco. El dulzor del azúcar, la riqueza de la mantequilla y el calor de la bondad humana se extendieron por su boca, calentando su pecho helado. «Gracias», dijo en voz baja, con los ojos fijos en el suelo para ocultar la emoción que lo embargaba. Esta era una de las historias románticas de bondad que había estado esperando. Lucía bebió un sorbo de atole, sintiéndose un poco menos fría. Se levantó, sacudiéndose los pantalones. «Tengo que irme. Mi madre me espera», dijo. «Mucha suerte. Tsebi, la próxima vez, no vayas a esos lugares. No venden comida para gente como nosotros». Se dio la vuelta, caminando tambaleándose bajo la lluvia cegadora, su pequeña y solitaria figura, pero extrañamente resistente. Eduardo se quedó allí, con el pan a medio comer aún aferrado en su mano. La siguió con la mirada hasta que desapareció por completo en la esquina de la calle. La lluvia seguía cayendo a cántaros, pero en los ojos de ese hombre sin hogar, una llama se había encendido. Lentamente, dejó el vaso de atole. Metió la mano profundamente en el forro secreto de su chaqueta rota. Sus dedos tocaron la superficie metálica, fría pero lujosa. Sacó un teléfono satelital de última generación con una carcasa de aleación de titanio negro brillante, la pantalla brillando intensamente en la oscuridad de la noche. Marcó una secuencia de números familiar. Sus movimientos eran rápidos, decisivos, llenos de autoridad. Ya no era el mendigo burlón, ya no era el expulsado. Sus ojos se volvieron penetrantes, fríos como la hoja de un cuchillo. Eran los ojos del lobo, el líder del mundo empresarial, el que nunca perdonaba la traición, pero que tampoco olvidaba un favor. Una sonrisa traviesa, pero esta vez llena de peligro, se esbozó ligeramente en sus labios. «Aló», dijo al teléfono, su voz grave y resonante, ahogando incluso el sonido de la lluvia. «Preparen el coche y llamen al equipo legal. Mañana saldremos de casa». A la mañana siguiente, el sol salió resplandeciente en el cielo de Polanco, secando los charcos que quedaban de la tormenta de la noche anterior. Pero el ambiente dentro de El Dorado Platinado seguía siendo frío y sombrío, a pesar de que el sistema de aire acondicionado funcionaba a pleno rendimiento. Mateo estaba en medio del vestíbulo, con las manos en los bolsillos, silbando una melodía alegre, en total contraste con la expresión preocupada del personal. Estaba disfrutando del sabor de la victoria de la noche anterior. Se había deshecho de la obstinada Lucía, y además había ahorrado una cantidad considerable de dinero usando carne del inventario. Se consideraba un genio de la gestión. «Oye, Lena, la colega de Lucía, Carmen», gritó hacia la barra, su voz fuerte. «Miren esas caras, parecen de funeral. Anímense, hoy hace un día precioso. Anoche llevamos a la Santa Lucía de vuelta a su chabola. Ahora el aire está mucho más limpio. No tenemos que oler ese hedor a pobreza hipócrita». Lena, la amiga íntima de Lucía, limpiaba vasos con la cabeza gacha, sus ojos hinchados de tanto llorar. No se atrevía a levantar la vista, temiendo que Mateo viera la indignación en sus ojos. De repente, bip, bip, bip. Un fuerte claxon sonó desde fuera de la ventana. No era el claxon de un coche normal, sino una sinfonía ruidosa y caótica. Mateo frunció el ceño, se dirigió a la puerta. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién se atreve a bloquear la entrada de los clientes VIP? Abrió la puerta de cristal y salió, y la escena ante él le dejó boquiabierto. Toda la calle frente al restaurante estaba bloqueada, no por la policía, sino por una caravana de coches de lujo de color negro azabache. CVs blindados, sedanes de lujo se alineaban uno tras otro, provocando un atasco en todo un tramo de carretera. Y entre esos coches de lujo,
Había docenas de vehículos de grandes y pequeños canales de televisión y periódicos. Reporteros, camarógrafos, fotógrafos se empujaban, abriéndose paso, apuntando cámaras y micrófonos hacia la puerta principal del restaurante como un enjambre de abejas que encuentra miel. ¿Qué es esto?, Mateo tartamudeó. Del coche principal, un imponente Mercedes-Benz clase G, Diego Vargas, el director de Relaciones Públicas del grupo, bajó. Le siguió Sofía Herrera, la abogada general del grupo, con el rostro inexpresivo, sosteniendo un grueso maletín en la mano. Dos grandes guardaespaldas con trajes negros y gafas de sol avanzaron de inmediato, abriendo paso de forma brusca pero profesional. Mateo los reconoció. Los había visto en el boletín interno del grupo, figuras de alto nivel a las que soñaba con estrechar la mano alguna vez en su vida. Esta era, sin duda, una de las mayores historias de millonarios de su vida. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué hacían aquí? ¿Una inspección sorpresa? ¿O un reconocimiento? Sí, eso es. Seguramente un reconocimiento. Mis ventas de este mes son muy buenas. Mateo se alisó rápidamente su brillante cabello. Se ajustó la corbata. Esbozó una sonrisa aduladora y corrió emocionado a recibir a la comitiva. Buenos días, jefes. Se inclinó profundamente, su voz dulzona. Qué gran honor para El Dorado. Soy Mateo, el gerente de aquí. Pasen, jefes. Les prepararé la sala VIP de inmediato. Pero nadie le prestó atención. Diego y Sofía pasaron junto a él como si fuera aire, formando dos filas de guardia de honor a ambos lados de un Rolls-Royce Phantom Executive, sedán negro azabache, estacionado justo en el centro, el foco de atención. La pesada puerta del coche se abrió lentamente. Mateo contuvo la respiración. Se puso de puntillas, intentando ver qué figura poderosa estaba sentada dentro. Un par de lustrosos zapatos de cuero de cocodrilo italiano se posaron en el asfalto. Le siguieron los pantalones de traje impecablemente planchados, confeccionados a mano con exquisito detalle. El hombre salió del coche, alto, imponente. Un traje azul marino ajustado a sus anchos hombros, su cabello negro cuidadosamente peinado hacia atrás, revelando una frente alta y un rostro masculino de ángulos marcados. Su barbilla estaba rasurada, limpia, con un costoso perfume a sándalo. Mateo entrecerró los ojos. Este rostro le resultaba familiar, muy familiar. El hombre se ajustó el botón de su chaqueta y luego se volvió para mirar directamente a Mateo. Sus ojos eran azul glacial, una mirada aguda y penetrante, y en sus labios una sonrisa ladeada, la sonrisa peculiar que Mateo había visto la noche anterior. Mateo se quedó petrificado. La sangre en sus venas pareció congelarse. No puede ser él. El mendigo harapiento y maloliente, mascando chicle ruidosamente de anoche, Eduardo le guiñó un ojo a Mateo. El mismo guiño burlón de anoche, pero esta vez llevaba el peso de todo un imperio, como si dijera, sorprendido idiota, señor. Mateo tartamudeó, su lengua se trabó. Dio un paso atrás, casi tropezando. Ustedes, pero, anoche, los flashes de las cámaras parpadearon sin cesar, deslumbrantes. El obturador chasqueó sin parar como una ametralladora. Eduardo ni se molestó en responder. Pasó directamente junto a Mateo y entró en el restaurante. Cada paso suyo irradiaba la imponente aura de un rey que regresa a su castillo para castigar a los súbditos traidores. Entró al vestíbulo principal, el espacio familiar, donde la noche anterior lo habían echado como a un perro sarnoso. Ahora estaba de pie en el centro, bajo las espléndidas lámparas de araña de cristal. El personal del restaurante se arrinconó contra la pared, tembloroso. Los clientes del desayuno dejaron de masticar, los cubiertos cayeron con un tintineo. Eduardo observó toda la sala. Sus ojos se detuvieron en la mesa número 5, donde había estado sentado la noche anterior. Luego se dio la vuelta, mirando directamente a Mateo, que lo seguía tembloroso, con el rostro blanco y sin una gota de sangre. El silencio era sepulcral. Hasta el sonido de la máquina de café pareció cesar. Eduardo habló. Su voz era grave, resonante, autoritaria, reverberando en cada rincón del restaurante. Soy Eduardo Salazar, propietario del Grupo Águila Real y también el verdadero dueño de este restaurante. Hizo una pausa,
dejando que el peso del nombre se asimilara en la mente paralizada de Mateo. «Y tengo una petición sencilla», señaló hacia la puerta, donde los reporteros se agolpaban. «Llamen a la señorita Lucía Morales para que venga aquí, inmediatamente». Luego se volvió hacia Sofía, añadiendo con una frialdad mortal: «Ah, y llamen también al jefe de policía, Alejandro García, el jefe de la fuerza policial. Díganle que traiga las esposas del número 8 de la mejor calidad. Creo que tiene algunas cosas interesantes que escuchar sobre el proceso de preparación de carne de res aquí». Se volvió para mirar a Mateo, sonriendo, una sonrisa que hizo que Mateo quisiera desmayarse allí mismo. «Y mientras esperamos, amigo gerente, tráeme un vaso de agua. Tengo un poco de sed después de la aventura tan sabrosa de anoche». Mateo temblaba al servir el agua. El tintineo incesante del cristal era como el repiqueteo de sus propios dientes. Medio vaso de agua se derramó, empapando el inmaculado mantel blanco. Dejó el vaso frente a Eduardo con ambas manos, inclinando la cabeza tan bajo que su nariz casi tocaba la mesa. Aquí está su agua, señor». Eduardo tomó el vaso de agua, lo miró a través de la luz de la lámpara de araña. Hizo una mueca. Su voz era despreocupada. «Espero que sea agua mineral embotellada y no agua de la cubeta de trapear como eligió la carne de res anoche». El rostro de Mateo se puso lívido. Intentó forzar una sonrisa torcida. El sudor le corría por la frente, arrastrando el maquillaje y revelando la piel áspera debajo. «Señor Salazar, usted bromea. Lo de anoche. Oh, qué malentendido tan desastroso. Esa chica Lucía». Tragó saliva, sus ojos revoloteando como buscando una mentira plausible. «Es una persona deshonesta». «Así es. Descubrí que actuaba de forma deshonesta. La despedí para proteger los bienes del grupo». Eduardo levantó una ceja. Dejó el vaso de agua sobre la mesa, con un sonido seco y claro. «¿Deshonesta?», preguntó de nuevo, con un tono lleno de falsa curiosidad. «Una chica que acepta usar su propio dinero para comprar pan para un extraño y que actúa de forma deshonesta. Tu imaginación es realmente fértil, Mateo. Deberías escribir guiones de telenovelas». «Es verdad, señor, lo juro». Mateo levantó las manos al cielo. «Suficiente». La voz fría de Sofía interrumpió la torpe actuación. La abogada general se acercó, colocando el maletín metálico sobre la mesa. El cerrojo del maletín se abrió con un clic seco, como el sonido de una recámara al cargarse. Sofía no dijo mucho. Giró la tableta hacia Mateo. «Usted borró los datos de la cámara a las 11 de la noche de ayer», dijo Sofía, su voz monótona como si leyera el pronóstico del tiempo. «Pero olvidó algo básico. Mateo, el sistema de El Dorado se guarda automáticamente en el servidor, en la nube del grupo cada 5 minutos. Usted es bueno adulando, pero no entiende mucho de tecnología». En la pantalla, el video se reproducía con claridad meridiana. La escena de Mateo arrojando la bolsa de carne podrida sobre la encimera. La escena de él apuntando su dedo a la chef Carmen. La escena de Lucía siendo empujada al suelo. Y su sonrisa maliciosa al echarla a la lluvia. Todo el restaurante exclamó. Los reporteros detrás de la ventana de cristal. Aunque no escuchaban el sonido, pero al ver las imágenes en la pantalla grande que Diego acababa de conectar, empezaron a disparar fotos frenéticamente. Los flashes parpadeaban incesantemente como una tormenta eléctrica. Mateo retrocedió, chocando contra el borde de la mesa. Esto es falso. Deepfake. Me están tendiendo una trampa. Chef Carmen», llamó Eduardo, sin mirar a Mateo. «¿Está usted ahí?». Desde un rincón de la cocina, la chef Carmen salió. Se había quitado el alto gorro de chef. Su cabello salpicado de canas caía sobre su rostro demacrado. Caminaba lentamente, pero ya sin el miedo de antes. Se detuvo frente a Eduardo, con las manos entrelazadas. «¿Tiene algo que decir?», preguntó Eduardo suavemente. Mateo la fulminó con la mirada, haciendo un gesto de amenaza. Pero Carmen no lo miró. Miró a Eduardo, luego hacia la puerta, donde los objetivos de las cámaras apuntaban. Respiró hondo, como si se quitara un peso de 1000 kilos que la había oprimido durante años. «Confieso». Su voz tembló, luego se hizo más fuerte. «Todo es verdad. El gerente Mateo me obligó a usar carne de res caducada, el tipo de carne que debería haberse tirado. Me obligó a usar papel de envolver barato para simular láminas de oro. Me amenazó con despedirme,
con dañar a mi familia si no obedecía. Ella rompió a llorar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Lo siento, fui cobarde. No fui tan valiente como la pequeña Lucía. La verdad había sido expuesta, cruda y fea. Diego Vargas, el astuto encargado de relaciones públicas, había transmitido en vivo esta confesión en las redes sociales del grupo. En cuestión de minutos, el nombre, El Dorado Platinado y el rostro de Mateo se convirtieron en las palabras clave más populares de México. Esta era, sin duda, una de esas historias de millonarios inesperadas. Fin de la película. Eduardo se encogió de hombros, volviéndose hacia Mateo, que estaba petrificado. Ya ves, Mateo, la verdad es como el chile habanero. Por mucho que intentes tragártela, tarde o temprano te quemará la garganta. La puerta principal se abrió de golpe. El jefe de policía, Alejandro García, entró, seguido por dos oficiales grandes y serios. El señor García se ajustó el ala de su gorra y se dirigió directamente hacia Mateo. Ricardo Mateo Rojas, dijo, su voz resonante. Está usted arrestado por fraude comercial, malversación de fondos y violación grave de las normas de seguridad alimentaria. Tiene derecho a guardar silencio, pero le aconsejo que guarde sus fuerzas para explicarse ante el juez. Mateo miró las relucientes esposas. Entró en pánico extremo. Miró a su alrededor buscando una salida. La puerta principal estaba bloqueada por la policía y los reporteros. La puerta trasera. Se dio la vuelta bruscamente, corriendo hacia la puerta de la cocina. «¡Apartaos! ¡Idiotas!», rugió, derribando una silla. Pero se detuvo. Bloqueando la puerta de la cocina, no había una puerta de madera, sino una pared de personas. Los ayudantes de cocina, los lavaplatos, los camareros. Las personas a las que él había regañado, les había descontado el sueldo, las había tratado como si no valieran nada. Estaban allí, con los brazos cruzados, fríos. El lavaplatos grande, al que Mateo solía empujar con fuerza al pasar, dio un paso adelante. En su mano sostenía un cucharón gigante, como si fuera un dios guardián. «¿A dónde va, jefe?», el lavaplatos se burló. «El suelo está fregado, muy resbaladizo. Temo que se caiga». Mateo retrocedió, desesperado. Clic. Las frías esposas número 8 se cerraron en sus muñecas. Mateo gritó, forcejeando como un animal acorralado. «¡Suéltenme! Soy inocente. Cabrones, los demandaré a todos. Tengo muchos contactos». Fue arrastrado por dos oficiales hacia la puerta. Al pasar junto a Eduardo, todavía intentó insultarlo. Eduardo simplemente levantó su vaso de agua, haciendo un brindis a distancia. «Buena suerte en la cárcel. Dicen que la comida de la cárcel no tiene tacos de oro, pero seguro que te gusta más». Cuando la figura de Mateo se perdió entre la caótica multitud de afuera, el ambiente en el restaurante de repente se volvió sombrío. El resto del personal miró a Eduardo con temor. La chef Carmen seguía allí, con la cabeza gacha, esperando el castigo. Eduardo suspiró. Dejó el vaso de agua, se volvió hacia Sofía. La expresión burlona había desaparecido, reemplazada por seriedad y un toque de ternura inusual. «El trabajo de limpieza está hecho», dijo, su voz grave y cálida. «Pero aún tenemos algo más importante. Ya he preparado los expedientes de despido y demandas», respondió Sofía, deslizando el dedo por la tableta. «No, no es eso». Eduardo hizo un gesto con la mano. Miró por la ventana, donde el sol bailaba sobre los charcos de lluvia restantes. «Vamos a buscar nuestra joya. Busquemos a Lucía». Se volvió para mirar a Sofía, sus ojos firmes. «Y recuerda mis palabras. No lleves dinero. No lleves cheques. Esa chica los rechazará». Sonrió, recordando el pan caliente de la noche anterior. «Tráele el mayor respeto del grupo Águila Real. Una invitación a colaborar, no una limosna». «Ah». Eduardo se detuvo. Reflexionó un momento y luego chasqueó los dedos. «Y pasa por la floristería. Compra un ramo de margaritas silvestres. Esa flor silvestre, con su vitalidad persistente. Creo que le gustará más que cualquier ramo de rosas rojas de terciopelo. Margaritas silvestres». Sofía arqueó una de sus cejas meticulosamente dibujadas. Dejó de teclear en su tableta, levantando la vista para mirar a su jefe con incredulidad. En 10 años, como mano derecha de Eduardo, le habían ordenado comprar yates, islas e incluso un equipo de fútbol. Pero
¿Margaritas silvestres? ¿En el mercado? Jefe, ¿habla en serio?, preguntó Sofía de nuevo, su voz llena de escepticismo. ¿Estamos reclutando talento o visitando a familiares en el campo? Muy en serio, Sofía. Eduardo guiñó un ojo. Una sonrisa traviesa volvió a sus labios. Hazlo. A veces, las cosas más simples son la llave para abrir las puertas más difíciles. Y sabes, la puerta de la casa de Lucía probablemente no usa cerradura de huella dactilar. Sofía suspiró. Negó con la cabeza con resignación, pero aún así cerró su tableta. Está bien, margaritas silvestres. Y respeto. Entendido. 1 hora después. El barrio de Tepito. Este lugar es conocido como el barrio Bravo de la Ciudad de México. Callejones estrechos y entrelazados como telarañas, cables eléctricos colgando caóticamente sobre las cabezas. El ruidoso sonido de la salsa salía de viejos altavoces, mezclándose con los gritos de los vendedores ambulantes, los claxones de las motocicletas y el delicioso aroma de los tacos callejeros. La aparición de la caravana del Grupo Águila Real fue como un transbordador espacial aterrizando en medio de un mercado de pescado. 3 SUVs negros relucientes, con cristales antibalas, se abrieron paso lentamente por el estrecho callejón. Los niños que jugaban al fútbol de plástico se detuvieron, con los ojos muy abiertos, mirando los monstruos de metal. Las amas de casa que regateaban el precio de las verduras también dejaron de hacerlo, susurrando. El coche principal se detuvo frente a un viejo edificio de apartamentos, con las paredes desconchadas que dejaban ver los ladrillos. La puerta del coche se abrió. Sofía bajó. Había cambiado su rígido traje de oficina por un vestido camisero más elegante pero sencillo, y llevaba un ramo de margaritas blancas con centros amarillos brillantes, envuelto en papel de periódico marrón rústico. Diego iba a su lado, llevando un maletín de cuero. Subieron por la estrecha y oscura escalera, con olor a humedad. 3er piso. Apartamento 302. Sofía respiró hondo, llamó a la puerta. Toc, toc, toc. Dentro se escuchó el arrastrar de unas zapatillas. La puerta de madera chirrió al abrirse. Una niña de unos 8 años con grandes ojos redondos asomó la cabeza. «Hola, señor y señora. ¿A quién buscan?» «Hola, pequeña». Sofía sonrió, intentando parecer lo más amigable posible. «Busco a la señorita Lucía. ¿Está en casa?» «Hermana, hay visitas», la niña gritó hacia adentro. Unos segundos después, Lucía apareció. Llevaba ropa de casa vieja, el pelo recogido de forma informal. Su rostro sin maquillaje mostraba cansancio y ojeras después de una noche sin dormir. Al ver a Sofía y Diego, se quedó paralizada. Los reconoció, las personas que habían aparecido en las noticias de la mañana con Eduardo. «Hola, señorita Lucía», dijo Sofía, con respeto. «Soy Sofía Herrera, representante del señor Eduardo Salazar. ¿Podemos entrar un momento?» Lucía dudó un poco, luego abrió más la puerta. «Pasen, la casa es un poco pequeña. Disculpen las molestias». El apartamento era diminuto, de unos 30 metros cuadrados. Los muebles eran sencillos, viejos pero ordenados y limpios. Una mujer mayor, la señora Elena, estaba sentada en un sillón desgastado, tejiendo con manos temblorosas. Levantó la vista para mirar a los extraños visitantes con preocupación. Sofía colocó el ramo de margaritas en la pequeña mesa de madera en el centro de la habitación. El blanco inmaculado de las flores iluminó la oscura estancia. «Estas flores». Lucía miró el ramo, sorprendida. «¿Son del señor Salazar?» «Así es», asintió Sofía. «Dice que esta flor se parece mucho a usted, resiliente y hermosa a su manera». Diego colocó el maletín sobre la mesa, abriéndolo. Sacó un grueso expediente y una tarjeta negra con el logotipo del águila dorada. «Señorita Lucía», comenzó Diego, su voz tan entusiasta como la de un vendedor multinivel. «Hemos venido aquí para hacerle una oferta que creo que nadie podría rechazar». Empujó el expediente hacia Lucía. «Este es un contrato de trabajo oficial. El señor Salazar quiere invitarla a regresar al grupo, no como camarera, ni como gerente de restaurante. Él quiere nombrarla para el puesto de directora de garantía de calidad y experiencia del cliente para toda la cadena de restaurantes de alta gama de Grupo Águila Real». La señora Elena dejó caer el ovillo de lana. La pequeña Sofía abrió la boca. «El salario inicial», continuó Diego,
su dedo apuntando a una larga cifra en la hoja. Es 15 veces su salario anterior. Además, esta es una tarjeta de seguro médico VIP de por vida para su madre, utilizable en cualquier hospital internacional. Y esto, sacó otro papel. Es una beca completa para su hermana hasta la universidad. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Solo se oía el chirrido del ventilador de techo. Era un sueño, un milagro, un billete de lotería ganador que le caía en la cabeza. Con una sola firma, la vida de Lucía cambiaría. Su madre recibiría el mejor tratamiento médico. Su hermana iría a la mejor escuela. Toda la familia escaparía de esta barriada para siempre. Una oferta que cambiaría su vida de inmediato y con gran humanidad. ¿Crees que Lucía debería aceptar y aprovechar esta oportunidad? ¿Se dejará tentar por el dinero y el estatus? ¿O mantendrá su dignidad? Danos tu opinión. Lucía miró el contrato. Miró la increíble cifra del salario. Miró la tarjeta del seguro. Luego miró a su madre. La señora Elena la miraba, con los ojos llenos de lágrimas, llenos de esperanza pero también de preocupación. Lucía cerró los ojos. La imagen de anoche volvió, la humillación de Mateo, el desprecio de los clientes, y también la imagen de Eduardo, el mendigo burlón, acurrucado comiendo pan bajo la lluvia. Abrió los ojos. Sus ojos marrones brillaban con claridad y serenidad. Tomó el ramo de margaritas, inhalando el penetrante aroma a hierba silvestre. Luego, suavemente, empujó el expediente y la tarjeta negra hacia Diego. ¿Quieren agua? En mi casa solo tenemos agua, preguntó, con una calma extraña en su voz. Sofía y Diego se miraron, perplejos. Gracias, señores, y muchas gracias al señor Salazar, dijo Lucía, acariciando los pétalos de las flores blancas. Esta es una oferta demasiado generosa. Podría resolver todos los problemas de mi familia. Entonces, ¿acepta?, preguntó Diego, insistiendo, con el bolígrafo ya en la mano para dárselo. No, Lucía negó con la cabeza suavemente. Lo rechazo. Diego casi deja caer el bolígrafo. Sofía frunció el ceño. Su habitual compostura se tambaleó. Señorita Lucía, ¿entiende lo que está rechazando? Esta es una oportunidad única en la vida. ¿Está enfadada? ¿O quiere negociar más? No estoy enojada, ni estoy regateando, sonrió Lucía. Su sonrisa no era amarga, sino de alivio. Simplemente siento que no es lo adecuado. Soy camarera. Amo mi trabajo de brindar alegría a los demás a través de una comida. Pero no puedo regresar a un lugar donde la dignidad humana se mide por dinero, por cheques o por títulos ostentosos. Miró directamente a los ojos de Sofía. ¿El señor Salazar cree que puede compensar el daño con dinero? ¿Cree que mi bondad de anoche fue una inversión rentable y ahora viene a pagar dividendos? Esto no parecía una de las historias románticas que ella se había imaginado. Lucía se levantó, se acercó a la ventana, mirando el callejón ruidoso pero familiar. Lo ayudé porque era un ser humano hambriento, no porque fuera un multimillonario disfrazado de mendigo. Si aceptara este dinero, aceptara este puesto, sería como vender mi propia bondad. En ese momento, no sería diferente de Mateo, solo sabría mirar el valor material. Se dio la vuelta, su voz firme. Por favor, llévense esto, y dígale al señor Salazar. Gracias por las flores, me encantan, me recuerdan quién soy, una flor silvestre, no una orquídea en una jaula de cristal. El ambiente en la habitación se tensó. Diego intentó decir algo para persuadirla, pero Sofía lo detuvo con la mano. Miró a Lucía con una mirada completamente diferente a la de su llegada. Ya no era la condescendencia de un superior, sino un respeto genuino. Sofía se levantó, recogiendo el expediente. Lo entiendo, señorita Lucía, dijo Sofía. Le transmitiré sus palabras exactas al señor Salazar. Usted es realmente muy especial. Sofía y Diego se despidieron de la familia de Lucía y salieron por la puerta. Cuando la puerta de madera se cerró, Lucía se dejó caer en la silla, abrazando a su madre. La señora Elena le acarició el pelo a su hija. Las lágrimas caían a raudales. Estoy orgullosa de ti, hija mía, muy orgullosa. En la oficina del presidente, en el último piso de la Torre Águila Real, Eduardo estaba de pie frente a la ventana de cristal de suelo a techo, mirando la vasta Ciudad de México. El teléfono de su escritorio sonó. Lo puso en altavoz. Jefe. La voz de Sofía sonó, con un toque de decepción pero también llena de admiración. Ella se negó. A todo.
dinero, puesto, beca. Dijo que no quería vender su bondad y dijo gracias por las flores, que prefería ser una flor silvestre. Eduardo escuchó el informe en silencio. No golpeó la mesa con ira. No gritó. Una sonrisa se extendió lentamente por sus labios. No era una sonrisa burlona, tampoco una sonrisa fría. Era una sonrisa cálida, radiante, que llegaba hasta el fondo de sus ojos, algo que nadie había visto en el solitario lobo en los últimos 3 años. «Magnífico», susurró, como hablándose a sí mismo. «Realmente magnífico. Gané mi propia apuesta». Se volvió hacia su escritorio. Cogió las llaves de su viejo coche deportivo que había guardado en un cajón durante mucho tiempo. «Sofía», dijo al teléfono, «vete a casa a descansar. Has hecho un buen trabajo. Ahora es mi turno». «¿Qué va a hacer, jefe?» «Voy a hacer algo que debería haber hecho desde el principio». Eduardo sonrió levemente, haciendo girar el manojo de llaves en su dedo. «Voy a encontrarme con una amiga, como Eduardo, no como el señor Salazar. Y esta vez, no llevaré un cheque, llevo otra cosa». «¿Qué, jefe?» «Pan», respondió Eduardo concisamente. «Pan de concha caliente y un corazón sincero». «¿Pan?» Sofía no tuvo tiempo de preguntar más cuando la línea se cortó con un largo pitido. Miró la pantalla del teléfono apagada, sacudió la cabeza y sonrió suavemente. Su jefe, el viejo lobo del mundo de los negocios, actuaba hoy como un adolescente que se enamora por primera vez. Eduardo condujo su clásico Ford Mustang verde musgo por las concurridas calles de la Ciudad de México. No llevaba traje. Vestía una camisa de franela a cuadros rojos y negros, con las mangas remangadas, pantalones vaqueros desgastados y unos viejos zapatos de gamuza. Parecía un mecánico que acaba de salir del trabajo, polvoriento y curtido. En el asiento del copiloto había una voluminosa bolsa de papel marrón que desprendía un delicioso aroma a mantequilla, leche y vainilla. Pan de concha. El humilde pan dulce con forma de concha de mar, con el que todo niño mexicano crecía. El coche se detuvo al principio del callejón que conducía a Tepito. Esta vez no había guardaespaldas, no había atención. Eduardo se bajó del coche, abrazó la bolsa de pan y entró caminando. Se mezcló con la multitud de trabajadores que regresaban a casa, sintiendo una extraña libertad que no había tenido en mucho tiempo. Encontró a Lucía en la terraza compartida del edificio. El atardecer caía, tiñendo de rojo todo el cielo de la ciudad, reflejando un brillante color naranja en los irregulares tejados de chapa. Lucía estaba sentada en un banco de madera bajo, cosiendo diligentemente el viejo delantal roto que Mateo había rasgado la noche anterior. A su lado había una cesta de costura desordenada. Eduardo se quedó en silencio, observándola un rato. El viento de la tarde le soplaba los mechones de pelo sobre la frente. Parecía tan pacífica, en contraste total con el caos del mundo del que él acababa de salir. «¿Necesitas una mano?», Eduardo habló. Su voz era suave, sin ningún rastro de la autoridad del presidente. Lucía se sobresaltó, levantando la cabeza bruscamente. La aguja en su mano casi se le cae al suelo. Entrecerró los ojos para mirar al hombre que estaba a contraluz. «¿Tú?», dudó. «Eduardo?» «No, señor Salazar. No, jefe. Solo Eduardo». El nombre sonó tan natural que le calentó el corazón. Eduardo sonrió. Se acercó, levantando la bolsa de pan como una bandera de paz. «He oído que a alguien le gusta más el olor a pan que a expedientes», dijo, con tono burlón. «Así que he traído un poco. Recién salido del horno de don Pedro, aún está caliente». Lucía se echó a reír. Su sonrisa era tan radiante como la margarita silvestre que acababa de poner en casa. Dejó el delantal, señalando la silla de plástico de enfrente. «Siéntate, por favor. Pero te advierto, la silla está un poco coja. Es tan peculiar como tú». Eduardo rió a carcajadas, sentándose en la silla de plástico, sin importarle que pudiera ensuciarle los vaqueros. Rasgó la bolsa de papel y le dio una concha cubierta de azúcar rosa. «Gracias por no echarme», dijo, dándole un gran mordisco al pan. Las migas de azúcar cayeron sobre su camisa. «Temía que me sacaras a escobazos como hizo Mateo». «No soy tan brusca», dijo Lucía, comiendo, con la boca manchada de migas. «¿Pero por qué estás aquí? Creí haber sido clara con tu hermosa abogada». Eduardo dejó de masticar. La miró directamente a los ojos. Su mirada se volvió profunda y seria. «Vengo a disculparme», dijo. «Disculparme por convertir tu bondad en una prueba».
disculparme por dejar que sufrieras esa humillación solo para demostrar mi yo escéptico. Lucía guardó silencio, escuchando. Hace 3 años, continuó Eduardo. Su voz se hizo más grave, mirando a lo lejos hacia el horizonte que se desvanecía. Mi esposa, Clara, falleció en un accidente debido a la negligencia de un gerente de uno de mis resorts. Él recortó los gastos de mantenimiento para su propio beneficio, exactamente como Mateo. Desde ese día, perdí la fe. Veía falsedad y codicia por todas partes. Pensé que todo el mundo tenía su precio. Se volvió para mirar a Lucía. Me hice pasar por mendigo, deambulando por todas partes, con la esperanza de encontrar algo genuino. Pero solo recibí desprecio. Hasta que te encontré a ti. Me diste pan cuando no te quedaba nada. Su voz temblaba ligeramente. Le enseñaste a este multimillonario una lección que ninguna escuela de negocios podría enseñar, que la bondad es lo único que no se puede comprar ni vender, y también lo único que puede salvar un alma muerta. Esta fue una de las historias de millonarios más memorables. Lucía lo miró, sus ojos brillaban. No vio a un multimillonario poderoso, vio a un hombre viudo, profundamente herido, intentando encontrar el camino de regreso a casa. «Eres un tipo peculiar», dijo suavemente, extendiendo la mano para quitarle las migas de pan del hombro. «Pero me gusta esa peculiaridad, es real». Entonces, Eduardo respiró hondo, recuperando su habitual aire travieso. «Tengo una nueva propuesta. No es un contrato multimillonario. No es un puesto ostentoso». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirándola con entusiasmo. «Quiero invitarte a ser mi filtro de conciencia». «Filtro de conciencia». Lucía abrió los ojos de par en par. «Suena como un tipo de filtro de agua». «Algo así», Eduardo rió. «Serás quien me ayude a filtrar la suciedad del sistema. Quiero que me acompañes a los restaurantes y hoteles del grupo. No como inspectora, sino como tú misma. Una clienta, una observadora. Usarás tu corazón sensible para mostrarme dónde falta respeto, dónde los empleados están siendo oprimidos, dónde se necesita un cambio». Le tomó la mano callosa. «Tengo dinero, Lucía. Tengo mucho dinero. Pero me falta un par de ojos que vean el alma de las personas como tú. Necesito que me ayudes a reconstruir el alma de mi imperio. Podrías ayudar a miles de trabajadores como tu madre, como tú, para que nadie tenga que sufrir lo de anoche otra vez. ¿Te atreves a aceptar este desafío?» Lucía miró su mano, cómodamente en la de él. Cálida, confiada. Miró hacia el pequeño apartamento, donde se oían las risas de su madre y su hermana. Luego miró a los ojos de Eduardo. Vio allí no solo una súplica, sino una promesa de cambio, de un futuro mejor para personas como ella. Ella sonrió. Una sonrisa radiante, segura y llena de vida. «Está bien, señor peculiar», dijo. «Creo que puedo ser ese filtro de agua. Pero tengo una condición». «Lo que sea», respondió Eduardo rápidamente. «¿Aumento de sueldo? ¿Coche privado? ¿Helicóptero?» «No», Lucía negó con la cabeza, sus ojos brillando con picardía. «La condición es que de vez en cuando me invites a comer conchas calientes. Y tienen que ser de la panadería de don Pedro, ¿eh?» Eduardo soltó una carcajada. El sonido resonó por toda la azotea, disipando la oscuridad que se cernía. Esta era sin duda una de las historias románticas más dulces. «Trato hecho», dijo, apretándole suavemente la mano. «Y prometo que nunca más tendrás que comer pan sola bajo la lluvia». Se sentaron allí, en la azotea ventosa del barrio de Tepito, compartiendo panecillos dulces y charlas cotidianas. Dos personas de dos mundos diferentes, uno en la cima de la fama pero solo, el otro en el fondo de la sociedad pero rico en amor, se habían encontrado, no gracias al dinero, sino a la vibración de dos corazones honestos. Bajo las luces amarillentas de la calle que empezaban a encenderse, un nuevo viaje había comenzado. No solo el renacimiento de un restaurante, sino el renacimiento de la fe en la humanidad. 6 meses después, Lucía, con un elegante atuendo de oficina pero conservando su sencillez con cómodos zapatos planos, caminaba con confianza por el vestíbulo principal de un hotel de 5 estrellas recién inaugurado. No llevaba una carpeta ni una tableta, llevaba una margarita silvestre. Se detuvo a hablar con una preocupada empleada de limpieza. Le puso una mano en el hombro, sonriendo para animarla. La empleada se iluminó visiblemente, inclinándose en agradecimiento.
A lo lejos, Eduardo estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados, observándolo todo. Llevaba un chaleco con estilo, sin la rigidez de antes, y en el bolsillo de su pecho llevaba una pequeña margarita. En sus labios había una sonrisa de satisfacción y calidez. Miró a la cámara, como si hablara directamente con el público. La verdadera bondad nunca es una debilidad. Es la mayor fuerza, capaz de cambiar no solo una vida, sino todo un imperio. Y lo más importante, cura heridas que el dinero no puede alcanzar. Él guiñó un ojo. ¿Crees en el poder de la bondad y el karma? Si la historia de Lucía y este peculiar mendigo te ha tocado el corazón, compártela. ¿Quién sabe? Quizás tú también encuentres tu propio filtro de conciencia, justo en tu propio corazón. El ostentoso taco bañado en oro fue finalmente eclipsado por 2 humildes conchas de pan en la esquina del barrio pobre. La historia termina, pero nos deja una pregunta más grande que la riqueza o la pobreza. ¿Cuánto vales cuando no te queda dinero en el bolsillo? Lucía nos ha enseñado una lección invaluable que ninguna escuela puede enseñar. Que cuando pierdes tu trabajo, pierdes tu dinero, e incluso eres pisoteado en el barro, lo único que te ayuda a levantar la cabeza es la dignidad. Se negó a ser cómplice del mal, a pesar de su desesperación, y se negó a vender su bondad, a pesar de tener una montaña de dinero frente a ella. Aunque Lucía y Eduardo son solo personajes ficticios creados en nuestro mundo, las situaciones difíciles que enfrentan son una realidad que encontramos todos los días. La vida es una prueba dura, y no todos obtienen la máxima puntuación en la materia de ser humano como esa pequeña chica. El valor de esta historia no reside en el final feliz de un multimillonario, sino en el recordatorio. Nunca dejes que las circunstancias difíciles erosionen tu bondad. Si esta historia de autoestima y amabilidad te ha tocado el corazón, deja un comentario con elijo la integridad a continuación. En un mundo que persigue lo material, queremos saber que sigues eligiendo preservar tu verdadero valor. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal Historias con Magia, para que juntos podamos difundir las lecciones humanas más profundas. Y por favor, comparte tus pensamientos. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a una difícil elección entre el interés personal y la llamada de tu conciencia? Gracias por escuchar y calificar esta historia. Nos vemos en Historias con Magia, donde las historias ficticias nutren los valores reales.